Hola, soy Aida Rubio, soy psicóloga sanitaria colegiada y coordinadora del equipo de psicólogos de Therapy Chat. Hoy estamos aquí para comentar cómo podemos manejar las emociones tan complicadas que están surgiendo a raíz del aislamiento. Que las comprendas un poquito mejor, que tengas algunos truquillos para manejarlas, pero siempre quiero dejar claro que por favor, si estás teniendo algún problema que escapa a tu control, acude a un profesional que pueda hacer un tratamiento individualizado según tus circunstancias. Y sin más, nos metemos en el meollo del asunto. Vamos primero a comprender qué es lo que nos puede estar sucediendo a raíz de estar aislados en casa y con esta situación de alarma que tenemos y que se respira a nuestro alrededor. Quiero partir de la base de que entiendas que esto no es un patrón regular, no todos vamos a pasar por las mismas emociones, porque todos tenemos distintas circunstancias vitales y las circunstancias vitales nos influyen muchísimo. No es lo mismo quien a lo mejor ya viniera con elevados niveles de ansiedad previos al estado de alarma, que quien a lo mejor estuviera viviendo una situación vital maravillosa, ¿no? Por ponernos en dos extremos. Pero bueno, para que puedas empezar a comprender y a lo mejor identifiques, pues yo estoy sintiendo esto, pues yo estoy pensando esto otro, ¿no? Y que comprendas con el objetivo de que normalices, ¿vale? Es importante que normalicemos las emociones que estamos sintiendo, que las aceptemos, que las comprendamos y que no saquemos con rapidez el látigo, que esto lo hacemos mucho las personas, sacar el látigo contra uno mismo y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué me pasa? Es que no soy normal. No, todos somos normales y lo que es anormal es la situación que estamos viviendo. Y esto es importante, ante situaciones anormales vamos a experimentar y a reaccionar de maneras muy diferentes a como lo hacíamos en situaciones normales. Por eso a lo mejor nos puede estar chocando un poco nuestras reacciones, cómo nos sentimos, cómo pensamos, pero tranquilidad. Esto es por la situación, ¿vale? Bien, pues estas emociones que podemos estar experimentando serían, en primer lugar, la ansiedad. ¿Por qué? Porque esta situación se está caracterizando por un elevado grado de incertidumbre. Y la incertidumbre es el mayor germen para la ansiedad. La incertidumbre se refiere a el hecho de que no sabemos ni cuándo va a acabar el estado de alarma, ni si va a haber una vacuna, ni qué va a pasar con nosotros, con nuestras condiciones económicas, con nuestros familiares. Todo esto pues nos puede generar ansiedad. La ansiedad en sí no es mala, es una emoción como cualquier otra. Quiero que partamos primero de esta base. Tenemos emociones de corte más positivo, emociones de corte más negativo, pero ambos tipos de emociones son igual de adaptativas, las necesitamos porque nos dan distintos tipos de información de lo que estamos viviendo en nuestras circunstancias. Las emociones negativas, por ejemplo, aunque nos sean incómodas, son muy informativas a la hora de decirnos que hay una situación que nos incomoda y que debemos modificarla. Por tanto, la ansiedad en sí no es mala, aunque no nos guste sentirla, es natural. ¿Cuándo es un problema de verdad la ansiedad? Cuando esta ansiedad es excesiva o es inadecuada para la situación que estamos viviendo. También podemos estar sintiendo miedo por ejemplo a la enfermedad, a que la contraigan nuestros familiares, incluso a la muerte. El miedo en sí tampoco es malo, como hemos dicho, pero el problema es cuando nos generan ya comportamientos inadecuados, como puede ser de corte de tinte hipocondríaco, el revisarme continuamente la temperatura, comentar continuamente mis síntomas con personas de alrededor, consultar con distintos profesionales, o bueno, cuando el miedo, en el sentido que sea, ya directamente me está paralizando y me está generando angustia. Otra emoción muy común que podemos estar experimentando sería el enfado. El enfado nos puede llevar a un control de los impulsos, como el que estamos viendo en gente que reacciona contra la autoridad y sale a hacer running, por ejemplo, cuando se nos ha dicho que estemos en casa. También podemos estar teniendo muchos momentos de aburrimiento que son muy necesarios para oxigenar nuestra mente en un mundo en el que estamos tan acostumbrados a buscar continuamente información, actividades que rellenen nuestro tiempo. Es muy necesario estos momentos de aburrimiento que por otro lado nos van a inducir mucha creatividad. Pero el aburrimiento, el problema que puede tener es que nos lleve a una desmotivación. En el momento en que ya estamos desganados, no nos apetece hacer las mismas cosas que hacíamos antes, no le vemos ya el placer a estas actividades, entonces estaríamos entrando en este estado de desmotivación. También estamos viendo cada vez más que la tristeza, en sí una emoción normal, la tristeza está empezando a pasar ya con el paso de las semanas del estado de alerta a estados depresivos o estados depresivos incipientes.
los podemos identificar cuando ya esta tristeza es de una intensidad muy importante, tenemos continuas ganas de llorar, no tenemos ganas de hacer nada más que a lo mejor de estar en la cama, estamos experimentando alteraciones de nuestro apetito, de nuestro sueño. También, por supuesto, podemos experimentar sentimientos de soledad. La soledad que puede ser vivida de una forma muy positiva, como una oportunidad que te da la vida para conocerte, para pasar tiempo a solas. También puede ser vivida de una manera muy negativa, generándonos sentimientos de aislamiento y de verdadero vacío, incluso de mirarnos a un espejo y tener una visión desajustada de nuestra vida, pensar que otros están más favorecidos, que tienen más amigos, que son más queridos. También podemos estar experimentando mucho agobio por el hecho de no salir de casa, incluso generándonos reacciones de claustrofobia, ¿no? No puedo tolerar por más tiempo estar encerrado en casa. Incluso con el tiempo se está empezando a ver lo contrario, reacciones de agorafobia. Agorafobia, el miedo a estar en espacios abiertos, por ejemplo, ¿no? Aunque la agorafobia bueno, abarca más factores, pero uno de ellos, el miedo a salir a la calle, a estar en espacios abiertos, porque estamos ya tan metidos en casa y el estado de alarma fuera es tal que nos puede llevar ante un agobio no muy bien manejado a este tipo de reacciones. Y lo que seguro que estamos sintiendo todos y que te podrás sentir identificado es con la ambivalencia emocional. Tengo momentos de felicidad a pesar de la situación, pero ¿cómo me puedo permitir sentirme feliz cuando hay gente que lo está pasando tan mal? Bueno, ante todo, normalizar todas estas emociones, unas u otras, todos las estamos sintiendo. El quid de la cuestión es entenderlo, aceptarlo y, en su caso, saber manejarlo. Para que entendáis un poco más esto que os decía al principio de yo soy yo y mis circunstancias y cada uno vivimos esto de una manera, os quiero hablar del modelo ABC, que es un modelo que usamos los psicólogos cognitivo-conductuales para comprender a la persona que tenemos enfrente. Ante una realidad objetiva como puede ser el aislamiento, la enfermedad del coronavirus, todos reaccionamos de diferente manera en función de cómo interpretamos, a través de nuestro pensamiento, la realidad. Y esto depende de nuestras características de personalidad, nuestras experiencias de la infancia, la situación de vida que tengamos en ese momento y un largo etcétera de factores. ¿Qué puedo yo interpretar a raíz de la situación de aislamiento? Pues puedo verlo como una situación positiva que me está permitiendo tener mucho tiempo en familia, o puedo en cambio verlo como algo que no soy capaz de soportar y que me está llevando a sentir muchísima ansiedad. Ya habéis visto, ¿no? Que dos interpretaciones tan contrarias de una misma situación. Por tanto, la realidad es subjetiva. Según nuestros pensamientos, vamos a sentir distintas emociones. Obviamente, el que lo vea como algo positivo va a tener emociones más positivas, el que lo viva como algo negativo va a tener emociones más negativas, como el miedo, el enfado, la tristeza, todo esto, la ansiedad, todo esto que íbamos hablando anteriormente, ¿no? Esto nos va a generar distintas conductas. Por ejemplo, el que tiene miedo a tener la enfermedad puede desarrollar conductas como es el estar continuamente tomándose la temperatura, comprobando si tiene carraspeo en la garganta, etc. ¿Y qué pasa? Que seguramente al estar auto-observándose tanto, esté confirmando ese pensamiento y esas emociones negativas. Porque, si os dais cuenta, a que no estéis acostumbrados a auto-observaros tanto. Seguramente si ahora os ponéis a miraros fijamente la mano, descubriréis sensaciones a las que no prestabais ni atención previamente, ¿no? Entonces, estas conductas, esto es un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la hipocondria. Las conductas que desarrollamos a raíz de estas emociones y de estos pensamientos nos pueden llevar a afirmar la veracidad de esos pensamientos cuando, acordaos, estamos hablando de una interpretación subjetiva de la realidad. Así que, ¿veis? Realidad objetiva, pensamiento, interpretación subjetiva, nos lleva a unas emociones y unas conductas que a su vez pueden retroalimentar este pensamiento, el pensamiento a su vez la emoción, las conductas, y así al final podemos llegar a tener una bola muy grande. Bueno, quería simplemente compartir unos pequeños tips para tener un buen equilibrio físico y mental en la situación actual. Acordaos siempre de que lo fisiológico y lo mental se nutren lo uno lo otro. Si tenemos una buena salud física, tendremos seguramente una buena salud mental, y la buena salud mental ayudará a una buena salud física.
Lo primero de todo es que tratéis de controlar el acceso que tenéis a la información, no estéis continuamente chequeando información, necesitáis descansar y que el tiempo que no estéis informando sobre el tema actual sea un tiempo de calidad y de descanso real. Intentad limitar el acceso que tenéis a la información a una hora en concreto al día y sobre todo fuentes oficiales, por favor. También dentro de lo que podáis, mantener los hábitos y las rutinas que manejabais previamente al aislamiento dentro de lo que podáis. Pero, por ejemplo, tratad de conservar la hora de acostarse, que sea siempre la misma, de levantarse, buenas rutinas de alimentación, en unos horarios adecuados, etcétera. Muy a raíz de lo que os venía contando antes, no os hipervigiléis. Si os hipervigiláis, ya habéis visto lo que puede desencadenar, ¿no? Que acabéis pensando de verdad que tenéis síntomas y desarrollar un verdadero miedo a la enfermedad y a estar padeciéndola. Por otro lado, os invito a que mantengáis unas rutinas deportivas, aunque no las tuvierais antes, pero unos minutos de deporte al día van a ser básicos, porque ni siquiera estamos pudiendo salir a andar. Y el deporte es muy bueno para generar hormonas, por ejemplo, como las endorfinas, neurotransmisores que nos ayudan a mantener un buen equilibrio emocional. Y desde luego necesitamos quemar toda esa energía que no estamos librando de ninguna otra manera, ni qué decir ya para la salud física, ¿no? Hablemos también del contacto social. Según va viendo un avance el estado de alerta, observo que la gente cada vez va perdiendo un poquito el fuelle, ¿no? Con las videocañas, las videollamadas con familiares. Hay cierta desgana, ¿no? Y esto es lo que, no olvidéis, no debemos caer en ello, la desmotivación que hablábamos. Sigue obligándote a tener estos momentos de contacto con amigos y con familiares. La red de apoyo es muy importante y determina siempre el cómo vamos a poder afrontar una determinada situación. Para que os hagáis una idea, cuando tenemos dos personas en consulta con el mismo problema, el pronóstico va a ser muy diferente si la persona tiene una buena red de apoyo social y si no la tiene. Os invito pues a que no olvidéis estos contactos y que además ejercitéis incluso la expresión emocional a través de ellos. No os quedéis en la conversación superficial, compartir emociones, porque os va a ayudar a trabajar la empatía y sobre todo lo que nos trae hoy aquí a cuenta, el que podáis normalizar vuestras emociones, entender que otra gente también lo está pasando mal a ratos o mal gran parte del tiempo, y nos va a ayudar también a ser benevolentes con nosotros mismos y nuestros propios estados emocionales o reacciones que podamos estar teniendo a partir del aislamiento. Y bueno, pues por último os quiero invitar a tener una actitud positiva hacia el futuro, en un sentido razonable, obviamente. No quiero pintaros todo de color de rosa, sino simplemente que tratéis de no quedaros en la situación terrible que estamos viviendo ahora mismo, sino que tengáis una mirada al futuro, con proyectos, con metas, con planes que hacer cuando terminéis. Esto os va a favorecer tener más paciencia con esta situación, que es una situación al final de resistencia, una carrera de fondo. Una vez que hemos comprendido el tipo de emociones que podemos estar experimentando, lo cual nos ayuda a aceptarlas y a normalizarlas, una vez que también hemos visto algunos pequeños tips que nos pueden ayudar en la prevención bueno, que estas emociones se salgan de madre, vamos a ver una técnica concreta que se llama el entrenamiento en darse cuenta, para que podamos empezar a analizar más en profundidad nuestros propios pensamientos y emociones. Cuando estés teniendo pensamientos que te incomodan o emociones muy intensas de corte negativo, plantéate esta pregunta. Lo primero, ¿responden a una situación objetiva y son ajustados en intensidad a esa realidad? Si la respuesta es que no, entonces vamos a tener que cuestionar estos pensamientos, porque no son pensamientos racionales. Lo veremos un poquito más adelante. Si la respuesta es que sí, es una situación objetiva y estoy sintiendo con una intensidad que considero acorde a la situación, entonces vamos a preguntarnos, ¿puedo cambiar esta situación? Eso es importante, porque a veces nos empeñamos en controlar cosas que se escapan a nuestro control, y esto genera más frustración y más ansiedad. Si la respuesta es que sí, puedo controlar, manejar la situación, puedo cambiar el problema,
Entonces, vamos a hacer lo que se llama la lluvia de ideas o el brainstorming, que esto consiste en generar una serie de soluciones que se nos vayan ocurriendo y ponerlas a prueba. No importa que todas las soluciones posibles sean de calidad. Te invito simplemente a que sueltes un montón de soluciones. Importa la cantidad porque a través de soltar todas estas soluciones van a aparecer las buenas. Estimulamos la creatividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, de estas soluciones selecciona una, ponla a prueba, si te va bien, fenomenal. Y si no, pues bueno, vuelve a la lista, escoge otra solución y ponla a prueba, ¿vale? Así hasta que te funcione. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una situación objetiva que nos está generando pensamientos negativos, emociones negativas y además no podemos manejarla, no podemos controlarla, no está bajo nuestro control, que es lo que veníamos hablando? Para evitar esta frustración, lo que tenemos que hacer es aceptar, normalizar la situación, no sacar un yugo contra nosotros mismos por estar sintiendo esto ante una situación que no podemos cambiar. Y luego además podemos llevar a cabo técnicas de relajación, de manejo emocional, para ayudarnos a tolerar las situaciones. Es el objetivo ahora, tolerarlas. Vamos a abordar la técnica del cuestionamiento de los pensamientos que hemos hablado cuando estamos teniendo pensamientos y emociones muy negativas que no se corresponden a una situación objetiva. Vamos a actuar como científicos de nuestro propio pensamiento. Así pues, pongamos el pensamiento sobre la mesa que vamos a diseccionarlo. Vamos a preguntarnos primero, ¿este pensamiento es objetivo? ¿Qué datos tengo objetivos para decir que esto es así? Por ejemplo, cojamos el ejemplo de la hipocondría. Yo estoy teniendo pensamientos muy negativos acerca de que tengo el coronavirus y esto me está haciendo sentir emociones muy negativas, muy intensas, incluso paralizantes. Vale, ¿es objetivo? Vale, pues voy a pensar, a ver, ¿tengo fiebre? No. ¿Tengo tos? A ver, ayer tosí una vez, he tosido otra vez esta mañana, pero quizás no es esto a lo que se refieren los médicos cuando dicen tos seca constante, ¿no? ¿Tengo incapacidad respiratoria? A ver, no, yo soy alérgica, soy asmática, en esta época suelo tener este tipo de síntomas, pero claro, a lo mejor no son por coronavirus, igual tengo asma, ¿no? Entonces, bueno, ¿se sostiene el pensamiento? Pues por el criterio de la objetividad, desde luego que no, ¿no? Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Me está generando este pensamiento emociones moderadas? Los pensamientos racionales generan emociones moderadas, no emociones intensísimas de una euforia brutal ni de una tristeza descomunal, ¿vale? Entonces vamos a pensar, tengo coronavirus, vale, pues creo que hablo por todos si digo que es un pensamiento que no me genera una emoción muy agradable, me genera una emoción muy intensa de miedo, muchísima incertidumbre, mucha ansiedad. Puedo llegar al pánico porque no sé cómo me va a llevar, a qué me va a llevar el estar enferma, si me van a poder atender bien en los hospitales. Bueno, ya vemos que la emoción no es para nada moderada. En tercer lugar, me voy a plantear, ¿tener estos pensamientos me son útiles para vivir la situación actual, el aislamiento y demás? Pues no, la verdad es que no me resulta nada útil estar anticipando que puedo tener una enfermedad que ni siquiera sé si tengo. Y por último, ¿este pensamiento tiene un lenguaje extremo o un lenguaje probabilístico? El pensamiento irracional tiene un lenguaje extremo, del tipo seguro que, nunca, debo. Entonces, vamos a ver, el pensamiento era tengo coronavirus, seguro que tengo coronavirus. Esto me pone en la pista de que no es un pensamiento racional. Un pensamiento racional sustitutivo, que este es el objetivo de este cuestionamiento, el generar un pensamiento racional que sí se ajuste con la realidad, sea objetivo, que me genere emociones moderadas, que me sean más útiles para afrontar la situación y que tengan un lenguaje más probabilístico. El pensamiento sustitutivo de este pensamiento irracional se me ocurre que podía ser bueno, es cierto que estoy teniendo ciertos síntomas físicos, pero podría deberse a un catarro, podría deberse a una alergia, o bueno, efectivamente podría deberse al coronavirus, pero no tengo pruebas ahora mismo que lo corroboren. Iremos observando los síntomas a ver qué sucede.
¿Lo ves? Es un pensamiento más adaptativo, más acorde con la realidad y me resulta mucho más útil y más manejable. Me gustaría pasar al otro punto que hablábamos, ¿no? Sí tengo unos pensamientos y unas emociones que se ajustan con la situación objetiva, pero no puedo controlar la situación, que esto es gran parte del problema actual, ¿no? Hay un problema, pero no lo puedo controlar. Y quiero plantearos dos técnicas, como hay miles, pero bueno, dos técnicas que no necesitan entrenamiento y que por tanto os va a ser fácil de aplicar en vuestro día a día, tanto para prevenir momentos de ansiedad como para manejar momentos en los que ya estáis sintiendo ansiedad. Uno, el primero por el que vamos a empezar, incide sobre la parte fisiológica nuestra, ¿no? Que sería la técnica de la respiración profunda. Y te invito a que, según me estás viendo, lo realices tú desde tu casa. Muy sencillo. Quiero que cojas aire, inspires profundamente por la nariz, pero no fuerces la respiración, no se trata de que te ahogues, ¿no? Haciendo mucha fuerza. Una respiración tranquila, llenando plenamente los pulmones. Retén el aire de 5 a 10 segundos según tu capacidad pulmonar, no te ahogues, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Expulsa todo el aire hasta el final. Con mucha tranquilidad, piensa que la clave de esta respiración es que la expiración debe durar más que la inhalación, para que nos genere tranquilidad, para que nos oxigene correctamente y que nos permita sacar todo el oxígeno usado del interior de nuestros pulmones, para que en la siguiente bocanada podamos meter todo oxígeno limpio y nuevo. Ahora os quiero contar una técnica que incide más sobre la parte cognitiva de nuestra ansiedad, todos esos pensamientos, esas rumiaciones que muchas veces tenemos, ¿no? Sería la técnica de la visualización. Quiero que traigas a tu mente un paisaje que te genere mucha tranquilidad. Cada uno tiene el suyo, ¿no? Yo os pongo el ejemplo del mío, que es estar en una playa, tumbada en el borde del mar, y imaginar cómo las olas suben y bajan al ritmo de mi respiración. Quiero que imagines esta situación con todo lujo de detalles, que estimule tus 5 sentidos, cómo huele, qué es lo que ves, si hay viento, si no hay viento, palpa cosas de tu entorno, mira bien los colores de todo lo que te rodea, es decir, empápate de la situación. Date tiempo para esta técnica, 5 o 10 minutos en los que estés tumbado, relajado, con los ojos cerrados y dejándote llevar por este paisaje realmente. Vas a ver cómo esta técnica lo que te permite es hacer un impasse, ¿no? El cortar toda esa serie de pensamientos intrusivos, rumiativos que te estaban produciendo muchísimo malestar. Una vez que hemos visto algunas pequeñas pautas que nos pueden ayudar a prevenir o actuar en momentos de ansiedad con uno mismo, quiero comentaros cómo podéis ayudar a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad en vuestro entorno. Lo primero, no le digáis que se calme, no le digáis que se calme. Decirle que se calme a alguien que está en un ataque de pánico es como decirle a una persona a la que se le ha muerto un ser querido que no pasa nada. Sí pasa, a esa persona le está pasando. Lo que tenemos simplemente es que validar su emoción. Entiendo que estás sufriendo un ataque de pánico, entiendo perfectamente tu ansiedad, es normal para la situación que estás viviendo. Me quiero simplemente ofrecer para estar aquí a tu lado, pasando este momento, ofrecerte seguridad y ayudarte a que vayamos bajando poco a poco los niveles de ansiedad. Es decir, es ofrecerte a estar con esta persona, no dejándote llevar por el pánico, que a veces es muy difícil en estos momentos, sin juzgarle por lo que está sintiendo y ayudarle a normalizarlo. Lo primero, lo segundo va a ser que cambiemos su foco de atención de sus sensaciones internas, porque estará autoobservándose, que siento que la respiración me va muy rápida, el corazón me va acelerado, tengo muchos sudores, etcétera. Que se descentre de estas sensaciones y que vaya hacia el exterior, ¿vale? Podemos, por ejemplo, decirle que haga contacto visual con nosotros, que mire nuestra respiración pausada, que vayamos juntos a mirar por la ventana lo que podamos observar, o que simplemente vamos a describir juntos la habitación que nos rodea y todos sus elementos. Una vez que tengamos a la persona descentrada ya,
vamos a ofrecerle hacer unas respiraciones profundas, las que acabamos de ver ahora mismo. Y como ya hemos dicho que lo fisiológico y lo mental van muy de la mano, a través de estas respiraciones vamos a tratar de devolver también un poco la cordura a esta persona, ¿no? Que se vaya relajando, que vaya dejando de sentir el pánico que le ha llevado a tener este ataque. Y una vez que tengamos ya más estable la persona, vamos a ofrecerle realizar alguna actividad en la que podamos tener la atención plena en ese momento y que nos ayude a liberar nuestra mente, ¿no? Alguna actividad común en casa, algo que le guste hacer a esa persona, que sepamos que le ayuda mucho a evadirse, como puede ser leer, por ejemplo. Y por último, añadir que si la persona en este proceso vemos que de pronto vuelve a ver aumentados sus síntomas de ansiedad, volvemos a aplicar de nuevo los pasos hasta que la persona esté estabilizada. También me gustaría incidir, ahora que hemos visto cómo manejar emociones, pensamientos, las hemos comprendido. Me gustaría hablar de algo un poco más terrenal, por decirlo de alguna manera, que es los posibles problemas de convivencia que podemos estar todos experimentando, porque no estamos acostumbrados a convivir 24 horas con nuestros familiares, nuestra pareja, los hijos. Simplemente quiero daros unas pequeñas pautas para ayudaros a gestionar los problemas de convivencia que pueda haber. Lo primero, que tengáis conversaciones directas, claras y positivas con las personas de vuestro entorno. No es momento de sacar trapos sucios ni echarnos las culpas. Hay que comprender que todos estamos teniendo una situación complicada de manejar y nos puede estar afectando de diferentes maneras que también repercuten en la convivencia. Es mejor si trabajamos en construir unas buenas relaciones que en destruirlas. Esto lleva de la mano que obviamente tenemos que extremar ahora la paciencia que tenemos y la comprensión que tenemos no solamente con nosotros mismos, como hemos visto, sino con las personas de nuestro entorno. Desde luego, obviamente, si lo requerís, establecer unos buenos límites, unas buenas normas de convivencia antes de que la situación vaya más. Unos tiempos de independencia los unos de los otros para hacer actividades en solitario también nos van a ayudar mucho a que luego los momentos de encuentro sean muy positivos. Y debemos buscar que estos momentos de encuentro sean de calidad, ¿no? Porque estamos viendo ahora, por ejemplo, en muchas familias lo que sucede es que pasan del momento de teletrabajar al momento de niño, ponte el pijama, niño, ¿por qué no comes? Niño, me tienes harta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no tratar de programarnos en nuestras agendas? Aunque os suene un poco cuadriculado, no lo es. Organizad vuestro tiempo incluso con una agenda. Es decir, pues de 6 a 7, por ejemplo, ¿no? Tiempo de calidad en familia. Pues me siento con mi niño pequeño a jugar a este juego de mesa que teníamos sin estrenar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también es un momento en el que estimular las habilidades de negociación que debemos tener, ¿no? El tener claro que ahora más que nunca no es tan sencillo como se hace porque yo quiero o tengo que aceptar la postura del otro porque sí. Tenemos que buscar un punto en común para que podamos convivir todos bien. Y ese punto en común siempre va a llevar el que tengamos que renunciar ambas partes a parte de nuestro planteamiento, a parte de lo que nosotros queremos. Ahora que nos vamos acercando al final de esta charla, quiero también lanzar la nota positiva de lo bueno que sí nos puede traer el aislamiento si le damos la oportunidad, ¿no? Como os he dicho antes, este mayor aburrimiento, este mayor vacío de actividades que estamos experimentando nos puede estimular la creatividad, nos permite pasar más tiempo en familia, dedicar ese tiempo a los hijos a lo mejor que no habíamos podido dedicar. También podemos retomar ocios que habíamos ido dejando de lado, incluso que va mucho con la creatividad del momento, ¿no? Pues emprender nuevos ocios, investigar nuevas habilidades que podamos tener, como la cocina, quién sabe, ¿no? A lo mejor resulta que somos la futura estrella Michelin. Y es un buen momento para averiguarlo, es un buen momento para dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a reflexionar, ese tiempo que nos hemos negado por la celeridad de la vida que llevamos a día de hoy, ¿no? Y bueno, a nivel de sociedad, esto nos está
invitando a tener un sentimiento de unidad, a, a trabajar nuestra empatía. Por primera vez todos estamos en el mismo barco y somos muy capaces de entendernos los unos a los otros e incluso de comprender situaciones hasta más complicadas que la nuestra. Y por último, para cerrar esta charla, me quiero adelantar a algo que seguramente ya estáis pensando muchos, que es ¿qué va a pasar más adelante cuando el estado de alerta finalice? ¿Seremos capaces de volver a nuestras vidas? ¿Seremos las mismas personas? ¿Habremos perdido algo en el camino? Bueno, pues lo que os quiero decir es que a nivel social obviamente no lo podemos controlar, como ya hemos visto, lo que no podemos controlar solo podemos manejarlo aceptándolo, normalizándolo y manejando nuestras emociones. Pero a nivel personal sí que os invito a que mantengáis un punto intermedio entre el forzaros, no os forcéis a volver demasiado rápido y demasiado bruscamente a actividades de vuestra vida cotidiana, como podían ser ir al cine, ir a bares, salir continuamente a la calle, pero tampoco caigáis en el inmovilismo, en el miedo de ¿y ahora podré salir a la calle? Desconfío, ¿no? En el punto medio, como siempre, está la virtud. Vamos a ir pasito a pasito, dándonos nuestros tiempos, sin forzar, pero sin quedarnos parados. Lo mismo, el mismo criterio de benevolencia hacia uno mismo debemos tener hacia los demás. Cada uno tiene sus ritmos para superar las situaciones y no podemos forzar a nuestros seres queridos a que vayan más rápido o más despacio. Cada uno tiene su tiempo para hacer las cosas bien hechas. También te animo a que aprendas de la situación vivida, no la dejes en un compartimento de tu vida, cierro, tiro la llave y esto no ha sucedido. Esto nos puede aportar aprendizajes muy valiosos que podemos mantener a lo largo del tiempo, como por ejemplo este sentimiento de unidad que hablábamos, esta empatía. Esta continuidad de las actitudes positivas es lo que debemos tener como objetivo. Va a ser momento de hacer tus duelos tanto de seres fallecidos, desgraciadamente, como también duelos figurados, como puede ser la pérdida de un trabajo, de una pareja, incluso de una parte de nosotros mismos que sentimos que hemos tenido que dejar atrás con el aislamiento, ¿no? Pero por supuesto también nos va a conllevar seguramente emociones que no vamos a saber manejar. Si ese es tu caso, te invito a que acudas una vez más a un profesional que te pueda ayudar a manejar meses venideros. Es muy importante y no merece la pena que dejes ir más allá el problema. Yo siempre digo y me gusta decir, no hace falta que esperes a tener cáncer para ir al médico, ¿verdad? Por tanto, no hace falta que esperes a que el problema psicológico sea muy grave para acudir a tu profesional. El objetivo va a ser adaptarnos, pero adaptarnos no en un sentido romántico. Adaptarse seguramente no sea que podremos volver a tener exactamente las mismas vidas que teníamos antes, ni volveremos a ser exactamente las mismas personas que éramos antes. Adaptarse es aprender a vivir de una manera nueva, ante circunstancias nuevas, pero que nos puedan aportar el mismo bienestar que teníamos antes. Y por último, espero que te haya sido amena toda esta charla, espero que te haya servido, incluso no olvides compartirlo con familiares y amigos que puedan verse beneficiados, ¿no?, de todo este conocimiento. Y sin más, me despido y te deseo la mejor de las suertes, mucho ánimo para afrontar esta situación. Y aquí estamos el equipo de Therapy Chat siempre para ayudarte.